Epa, mi llave. Saludos, feliz domingo, feliz mañana. El pasado primero de mayo, el gobierno nacional, en voz de Nicolás Maduro, el presidente, anunció un aumento de salario mínimo a $160. Para ser más preciso, ellos lo llaman el ingreso mínimo integral. Debemos estar claros entonces, al momento de hablar de este tema, que en Venezuela no se habla de un sueldo mínimo, se habla de un ingreso mínimo integral. Ese es el nombre que le dan aquí. Cuando alguien de afuera pregunte cuál es el sueldo mínimo en Venezuela, hay que decirle aquí en Venezuela no hay un sueldo mínimo, hay un ingreso mínimo integral. Porque las características de nuestro país, con todos los detalles de la crisis que venimos arrastrando, la inestabilidad monetaria, los ataques por parte de María Machado, etcétera, 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 obligan a que sea de esta manera. Pero lo cierto es que es de $160 mensuales. Este es un ajuste preciso porque estas últimas medidas de sanciones contra la empresa petrolera, contra las inversiones petroleras, tienen el objetivo de quitarnos todos los ingresos, digo el mandatario nacional. Quiero hacer aquí varias acotaciones. Sea como sea, en Venezuela no se ganan $3 como muchos quisieran que fuera y que repiten ese discurso infantil constantemente. $160 todavía sigue siendo un promedio bastante bajo para la región cuando lo comparas con los sueldos mínimos que hay en otros lados. Salario mínimo siguen 130 bolívares. Eso equivale a $1.50. Ese salario está congelado desde hace 3 años. Con $1.5 no compras ni medio cartón de huevos, ni un litro de aceite, ni un kilo de queso. Pero por cierto, quiero decirles algo con relación a eso de esos sueldos mínimos en otros lados. Pocas veces el trabajador finalmente recibe lo que se llama sueldo mínimo, porque tienen una serie de descuentos que aquí en Venezuela no se practican de la misma manera. Por otro lado, en el caso de los empleados públicos, prácticamente todos, porque no se puede generalizar, pero yo diría que hoy yo hablaba con un funcionario del CENET y me dicen que ellos reciben su caja de productos Polar, ¿ok? Y muchos de la electricidad, no voy a decir que en todos lados igual, porque el Corpoelec trabaja de manera distinta en cada una de las regiones, de acuerdo a las políticas gerenciales regionales, pero sé que, por ejemplo, en la región donde yo vivo también reciben dos, reciben la CLAP y reciben la de Polar. Entonces, es importante destacar esto, muchos me lo han preguntado, sigue siendo un bajo en comparación con la región, pero no son $3, son $160. De nuevo, en el caso de los empleados públicos, tienen otros muchos beneficios, porque no es lo mismo cuando tú tienes que agarrar $160 e ir al mercado que cuando ya tú tienes $160 y tienes una parte del mercado resuelta, menos, más, bueno, mala, tienes una parte resuelta. Otro punto importante es los gastos. La gente les encanta hablar del sueldo mínimo, pero no hablan de los gastos. Venezuela tiene en estos momentos temas costosos. Sin embargo, yo escuchaba una venezolana que recién se regresó de Chile y decía que costaba lo mismo un mercado en No las estamos repartiendo. Comparado a Chile, lo voy a comparar con Chile, que es el último país en el que yo estuve, me parece que es un costo similar. Si lo Venezuela. Y tampoco es que los ingresos en Chile sean tan extraordinarios como si tú me dieras, por ejemplo, en los Estados Unidos o en otros países. De hecho, creo que Argentina tiene el sueldo mínimo en 270, pero los gastos en Argentina y de los servicios ni hablemos, y ese es el otro punto importante. Aquí todavía los servicios, a pesar de que ya se pagan, incluso la bolsa o caja CLAP la tienes que pagar, no es gratis, aunque es un subsidio y prácticamente en ese caso es algo simbólico, los servicios, el combustible, son aquí bastante económicos también. Entonces, eso tienes que tomarlo en cuenta. Sin embargo, como a mí me gusta investigar y ampliar información, buscando una de estas páginas bien recalcitrantes de la oposición, el interés, es una columna del estímulo, dice lo siguiente. Desigualdad aumenta en Venezuela. Algunos ganan $2.700 al mes y otros ganan solo 12.5. Ya se ve que esto es mentira, lo del 12.5. Pero vamos a seguir leyéndolo para que vean que tenemos información de todos los ámbitos. En el mercado laboral venezolano ha pasado por varias etapas y transformaciones durante estos largos años de crisis económica. De ser un país en el que la gente aspiraba a trabajar en instituciones públicas por sus altos salarios y beneficios, algo que es bastante cierto, y en el que la desigualdad entre ricos y pobres era la menor de Latinoamérica, esto también es cierto,
en la Quinta República, por cierto, esto es Quinta República, pasamos a ser uno de los mercados por el empleo por cuenta propia y por una desigualdad altísima. Esto es cierto. En la encuesta nacional sobre condiciones de vida en COVID, que publicó su edición correspondiente el año 2024, en la que, entre muchas otras cosas, documentó datos y aspectos claves de la actualidad del mercado laboral y los ingresos del país, vemos lo siguiente. El ingreso promedio en dólares crecieron en más del 50% para la mayoría de los deciles entre el 2023 y el 2024, pero no en la misma proporción para todos. La desigualdad de los ingresos se disparó. Los que estaban en el decil más alto, quienes tienen mejor ingreso, pasaron a tener unos ingresos promedios de $347 en el 2023, a promediar $633 en el 2024, o sea, por encima de todos los sueldos mínimos y promedios de la región. Pero esto, o de una parte de la región, perdón. Pero esto es solo cuando hablamos del promedio, porque en este nivel el ingreso más alto llega a $2.725 al mes. Acuérdense que esto es mercado laboral común, ¿ok? Esto no está hablando de altos cargos ni nada por el estilo. Si se comparan con el decil más bajo, quienes perciben menos ingresos, el ingreso promedio pasó de $10 mensuales en el 2023 a 12.5 en el decil más alto, $12.5 en el 2024. De hecho, en este decil el ingreso más alto es el de 23. Esto es porque ellos, para hacer este ejercicio, toman el sueldo base. Y de nuevo, en Venezuela no existe un sueldo base como único ingreso de los trabajadores. Yo sé que ahorita muchos me pueden decir, ajá, ¿y qué pasó con las prestaciones sociales? Lo mismo que está pasando, que ha pasado por años en Estados Unidos con las prestaciones sociales, no existen. Y para aquellos que dicen que en Venezuela las sanciones no han afectado a la población y hacen comparativos de las empresas básicas en Guayana, que entraron en crisis mucho antes de las sanciones, debemos recordar que en el tema laboral sí existen precedentes claros de que fueron las sanciones las que perjudicaron el mismo. Pero nada mejor que los propios directivos de Fedecámaras, que recientemente indicaron que las sanciones de Estados Unidos solo afectan al ciudadano común. Tal como lo señaló Felipe Coppozzolo el 9 de abril de este año. Las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela solamente afectan a los ciudadanos que menos poder adquisitivo poseen y demuestran una nula efectividad para el objetivo político para el cual fueron creadas, es decir, facilitar el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. En una clara afirmación de que el sector empresarial venezolano está alineado con la institucionalidad en nuestro país, ratificando también algo que he señalado muchas veces: el machadismo no cuenta con el apoyo del sector privado. Y cito, cuando son medidas que abarcan el ámbito económico, financiero, comercial, está demostrado y documentado que van a afectar al ciudadano que menos tiene. Cuando tú impactas a la población que consume, deja de tener poder adquisitivo a causa de lo que impactan este tipo de medidas, dejas de mandar bienes y productos, así como servicios que pueden estar produciéndose en el país, argumentó el especialista. Y cuando tú impactas al que menos tiene, se resiente toda la cadena productiva del país. Y esto es un hecho económico. Entonces, sí, tal vez esto es bueno, esto es malo, pero es lo que tenemos ahorita bajo las circunstancias actuales que hay. Esta es una realidad, producto, entre otras vainas, por las sanciones. Y ahí sí hay que tener claro lo siguiente, cuidado con los que salen diciendo que esto existe antes de las sanciones. En Venezuela, con Maduro, antes de las sanciones, y con Chávez teníamos los mejores sueldos de la región. Estos sueldos se jodieron con las sanciones. Digan lo que digan. Los deciles son una medida estadística con el cual se divide un conjunto de datos ordenados de menor a mayor, en 10 partes iguales, por eso es el decil, representando cada una un 10%, que llega entonces al 100% cuando llegas al más alto, de la población o de una muestra analizada. Se utilizan mayormente para clasificar a la población de un país en grupos según niveles de ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Así, según en COVID 2024, lo mínimo que ganan mensualmente los ciudadanos del primer decil en Venezuela es $0, pero eso no existe. Es decir, que en los peores casos no están generando ninguna entrada de dinero y el ingreso promedio de ese decil es de $12.50 y lo máximo que gana en ese primer decil es 23.06. Eso no existe. Por eso es que en COVID uno la critica tanto, porque
las herramientas que utilizan no están ajustadas ni a la realidad venezolana y tampoco a la realidad latinoamericana. Yo le pregunto a ustedes, los que están afuera están gozando una bola diciendo que se gana 12.50 en Venezuela. Yo le pregunto a ustedes aquí que están en el país, no los que están por allá lavando posetas y están arrechos. ¿Cuánto gana en Venezuela? ¿Ustedes conocen a alguien que en Venezuela gane 12.50? Y no me vaya a decir que un profesor, porque los profesores y todos los empleados públicos están desde hace tiempo por $100. Y recuerden una cosa, que no ganan todos iguales. Puede haber un empleado público que esté en 100, 110, 120 y es el más raso. Y está empezando, no tiene años de servicio, no tiene otros bonos, no tiene profesionalización, no tiene una serie de medidas. Entonces, por favor, gracias a Dios, nuestra economía se está recuperando e incluso en COVID lo dice. Y la pregunta que yo te hago a ti, porque tú no estás en los que ganan 2.725, otra pregunta, ¿quién obliga a los empleados públicos a seguir trabajando en la administración pública? ¿Por qué se quedan? ¿Por qué no se van? No te pierdas el plus que te voy a dejar tras mi despedida. Velo hasta el final. Si te gusta mi contenido, por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si este lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo. Epa mi llave, te invito a que me sigas en esta cuenta nueva. Así podrás continuar escuchando mis análisis, en caso de que me saboteen esta por la cual me has seguido hasta ahora. Te explico por qué. El gobierno nacional no puede aumentar el salario mínimo. ¿Sabes qué pasa? Que si al gobierno, por ejemplo, se le ocurre aumentar el salario a $30, una cifra tan pequeña como $30, haría que la devaluación que se genera sea de tal magnitud que en apenas 2 meses ese mismo salario apenas equivaldría a $6. ¿Sabes qué? De sobra sabemos que los reales no nos alcanzan para vivir. Pero ¿de qué sirve que aumente el salario del gobierno si a los pocos días, al poquísimo tiempo, no va a valer de nada? En Venezuela tienen que incrementarse los ingresos nacionales, para poder darse aumentos salariales que sean dignos, pero sobre todo sostenibles.